Buenos días para todos y todas. Les doy la bienvenida al panel Impacto del COVID en las industrias culturales y creativas de la región, los desafíos para la construcción de indicadores culturales regionales comparables. Mi nombre es Maximiliano Vera, soy coordinador técnico de la Secretaría del Mercosur Cultural, órgano permanente de asesoramiento especializado para las diferentes instancias dependientes de la reunión del Ministerio de Cultura del Mercosur. Antes de dar comienzo a la charla, quiero agradecer especialmente a Natalia Cefair, coordinadora de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Cultura de Colombia, y a Julio Ramírez, asesora del mismo ministerio, quienes han tenido la feliz idea de organizar este panel en el marco de la agenda de articulación y coordinación entre el Grupo de Cultura de la Alianza del Pacífico y el Mercosur Cultural. Ahora sí, presento a los panelistas que han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy y a quienes desde ya agradecemos su participación. En primer lugar, presento a Natalia Ríos. Ella es técnica del Sistema de Información Cultural de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Ariela Peretti, ella es directora nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de Argentina. Roberto del Rivero, coordinador nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Cultura de México. Juan Felipe Parra, coordinador de Línea de Información y Cuenta Satélite de Cultura de Colombia. Y Matías Triugov, coordinador del equipo consultor del proyecto regional Evaluación del Impacto del COVID en las Industrias Culturales y Creativas, una iniciativa conjunta del Mercosur Cultural, UNESCO, BID, CEGIP y OEI. Bueno, yendo directamente a los temas que serán tratados en este panel, si tuviéramos que elegir un acontecimiento que marcara y definiera el rumbo de este 2020, ya sea a nivel nacional, regional y global, indefectiblemente deberíamos referirnos a la crisis desencadenada por la pandemia del COVID y asimismo a las diferentes crisis generadas por esta. Pero en este espacio nos interesa reflexionar sobre el impacto que ha tenido la pandemia en las industrias culturales y creativas de la región y en particular sobre la importancia que tiene para los estados contar con estimaciones precisas de la magnitud de dicho fenómeno, que permitan diseñar, formular e implementar políticas públicas para el sector basadas en la evidencia. En este sentido, proponemos dividir el panel en dos momentos. Uno inicial, en el que le pediremos a Ariela y luego a Matías que nos comenten el recorrido del estudio colaborativo a nivel Mercosur, un estudio que aún se encuentra en marcha, y seguidamente abriremos una ronda de intervenciones con algunas preguntas guía para el resto de los panelistas para que puedan de alguna forma comentar sus impresiones y reflexiones al respecto. Bueno, me gustaría darle la palabra para arrancar este panel a Ariela Peretti. Muchas gracias, Maxi. Gracias a vos. También me sumo a tus agradecimientos al Ministerio de Cultura de Colombia, a la querida Natalia y a todo su equipo que están organizando y llevando adelante este encuentro tan importante que pone la cultura como eje para poder debatir y trabajar sobre los desafíos que tenemos por delante a nivel regional. También quiero agradecer a mis colegas que estamos juntos en este panel, querido Juan Felipe, Roberto, Natalia, Matías y a vos, Maxi, muchísimas gracias. Bueno, un poco queríamos contarles y compartir con todos ustedes el proceso desde la concepción o desde la demanda que desde Mercosur Cultural pensábamos que podía iniciar este estudio regional. Lo central creo que es que responde que es una necesidad de los gobiernos. Nosotros estamos seguros, y sobre todo Natalia, Juan Felipe, Roberto, que trabajan hace muchísimos años con esta especificidad, con este tema, que los datos son centrales para poder diseñar las políticas públicas. Son el insumo central. Muchas veces por la informalidad del sector, por las características propias con las que nos encontramos a la hora de trabajar en las políticas públicas sectoriales y orientadas, sobre todo en mi experiencia y mis antecedentes, con industrias culturales, pero no con el sector más profesionalizado de ellas,
hay muchísima informalidad y hay muchísima dificultad además para homologar los criterios con los cuales se miden, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, los criterios que permitan ese diseño integral de políticas públicas que puedan fortalecer, que puedan hacer crecer y florecer nuestra cultura, que a nivel regional ya sabemos es muy rica. Un poco el impacto del COVID, esta pandemia que arrasó a nivel mundial, nos encontró sentados con esta misma preocupación que ya viene de hace muchos años, y la idea de lograr criterios hacia la homologación a nivel regional de los datos fue una idea que rápidamente prendió desde los distintos países en la mesa de Mercosur Cultural. Y prendió tanto de eso, me pareció algo muy interesante, de las autoridades, de los ministros, como de los equipos técnicos y todas las personas que llevamos adelante la labor de la cultura desde los gobiernos. Eso nos generó el ámbito propicio para iniciar esta propuesta, que tiene que ver con un estudio cuantitativo y cualitativo sobre el impacto del COVID en el sector de la cultura. Como ustedes saben, inició en Mercosur, pero en Mercosur Cultural ampliado, o sea que no son solo 4 países, sino iniciamos ya con el apoyo de más de 8 países, que además después se sumó el apoyo de la cooperación iberoamericana, que dio como resultado en esta primera etapa del proyecto 12 países llevando adelante este estudio regional. Logramos definir cuáles son las prioridades centrales, logramos unificar un documento técnico que pudimos presentar a organismos multilaterales como lo son la UNESCO, BID, CEGIP y OEI, que son los 4 organismos que apoyan este estudio regional y con quienes conjuntamente construimos los criterios metodológicos que además, de más está decir que, por ejemplo, el BID, UNESCO, los 4, pero tienen criterios muy estrictos en términos metodológicos. El proyecto que construimos desde Mercosur Cultural superó todas las barreras en términos técnicos de aprobación. Contamos con un proyecto muy sólido a nivel regional, que felizmente en diciembre, si todo sale bien, vamos a poder compartir desde cada uno de los países y a nivel regional los resultados a los que abordamos. Estamos muy contentos porque no está nunca de más mencionar que esta es una industria muy pujante y que la doble caracterización de las industrias culturales como su capacidad en términos simbólicos de la generación de sentido, pero también el aspecto productivo, que finalmente podemos hoy poner arriba de la mesa sin ninguna condicionante y pensarlo también en ese aspecto, hace que esta construcción de datos nos permita además pensar salidas globales a conflictos globales, que no estemos pensando desde cada uno de los países, sino que pensemos desde la cooperación internacional soluciones conjuntas que creo que son las que van a poder abordar este tipo de problemáticas tan profundas. Así que ahí veo el contador, no quiero robar más tiempo, quería enmarcar un poco cómo iniciamos, cuál es el camino que transitamos, la fecha en la que vamos a presentar los resultados y compartir mi profundísima alegría de que podamos hacer un proyecto de esta dimensión desde la cooperación internacional y desde el trabajo conjunto a nivel regional. Muchas gracias. Gracias, Ari, por las reflexiones. Pienso que además de ser una iniciativa necesaria, me parece que es importante destacar que se trata de una experiencia inédita de cooperación cultural internacional entre gobiernos y en este caso 4 organismos multilaterales, ¿no? Eso me parece relativamente importante destacar. A continuación le damos la palabra entonces a Matías para que nos comente los principales aspectos metodológicos del estudio regional, así como los desafíos que fueron encontrándose y que pueden tenerse en cuenta para la construcción de indicadores regionales comparables. Adelante, Matías. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que forman parte de este panel y nos van a acompañar. Y obviamente con mucho gusto recibiremos comentarios, críticas, sugerencias, aunque en realidad son 2 colegas con los que venimos trabajando, pero bueno, es una buena oportunidad para compartir el trabajo que venimos haciendo en un espacio, en un foro como este.
Voy a compartir pantalla. La idea de la presentación es contarles las características generales del proyecto de investigación, que es un proyecto en curso y que esperamos pronto ya poder empezar a llegar al informe final y poder divulgar y poner en diálogo los resultados a los cuales llegamos. Bueno, el proyecto se llama Evaluación del Impacto del COVID en las Industrias Culturales y Creativas. Como mencionaba Ariela, es una iniciativa conjunta del Mercosur con UNESCO, BINS, EGIP, OEI y el Ministerio de Cultura de Argentina, que acercó la propuesta y llevó la propuesta adelante. El objetivo del proyecto es generar indicadores que permitan evaluar el impacto del COVID en el sector cultural a partir de información suministrada por los sistemas de información de los países de la región. Como mencionaba Ariela, este proyecto se sustenta, se basa en el trabajo que ya venían haciendo hace muchos años esa red de sistemas de información de los países de la región. Las actividades más importantes del proyecto, que después les contaré con un poco más de detalle, son elaborar un estado del arte para poder poner conceptos y categorías en común de desarrollo del proyecto y del informe final, un proceso de consulta participativa en donde trabajamos fundamentalmente el aspecto cualitativo de la investigación a través de entrevistas a informantes clave de los distintos países de la región, un aspecto metodológico para trabajar sobre, también les voy a explicar un poquito mejor más adelante, indicadores monetarios y no monetarios de los distintos países, para tratar de construir datos regionales, un proceso de consulta y trabajo permanente con todos los países y con las áreas y referentes puntos focales de cada uno de los países que forman parte de la investigación. Y otro aspecto que tiene que ver con el relevamiento de las distintas iniciativas impulsadas durante este año en el marco del impacto del COVID y también un relevamiento de las medidas que generalmente, las políticas que generalmente se llevan adelante los distintos gobiernos a nivel nacional. Y por último, que es lo que estamos pronto a trabajar, la presentación y divulgación del informe final. Como les contaba Ariela, y yo les decía recién también, este proyecto tiene un aspecto muy importante y novedoso y también ambicioso de ser un trabajo colaborativo de intercambio permanente con los países, los distintos países que forman parte del proyecto: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Venimos desde la etapa de formulación del proyecto trabajando juntos. Realmente creo que es, como comentábamos en alguna reunión, creo que además de los resultados, acá hay una experiencia de un proyecto colaborativo que también es importante, que creemos que es muy importante recuperar y reflexionar al respecto. Trabajamos a través de reuniones quincenales con todos los países, donde vamos compartiendo y comentando los avances de la investigación. A su vez hay otra instancia de encuentro, que fueron reuniones bilaterales, ¿no? En donde el equipo de consultores nos vamos reuniendo con los distintos países para ir viendo los niveles de avance y los temas a resolver, preguntas, etcétera. Y también a través de contactos telefónicos y por correo electrónico, ya en una relación más cotidiana. Como para poner un poco en números la dimensión de la investigación, como ya les mencionábamos, hay 6 organismos internacionales y gobiernos promoviendo e impulsando el proyecto, 10 países involucrados, somos un equipo de 6 consultores, que yo soy el coordinador, 18 personas de los puntos focales técnicos y colaboradores que están involucrados y participando activa y comprometidamente en el proyecto. Realizamos 67 entrevistas, promedio de 6 entrevistas por país. Hicimos 2 reuniones con los organismos para discutir los avances de investigación, 15 reuniones bilaterales, y relevamos 230 políticas y también
presentamos parte del trabajo en un taller que forma parte de esta iniciativa con los países que forman parte de la investigación. Para contarles brevemente el estudio cualitativo, trabajó a partir de fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias fueron donde es el trabajo más importante, el trabajo de campo más importante, que se basó en entrevistas e informantes claves de distintos países. Ahí hicimos todo un trabajo de reclutamiento, selección, definición de perfiles con cada uno de los países para tratar de tener un panorama lo más completo e integral posible sobre las visiones y las perspectivas de los distintos actores de cada país. Y después también una segunda parte que tiene que ver con trabajos sobre fuentes secundarias, estas investigaciones, estudios, artículos, etc. Para ordenar la investigación definimos a seis sectores: sector editorial, música, artes escénicas, patrimonio, audiovisual y videojuegos, y también tomamos dos aspectos que creíamos más importantes y que evidentemente aparecieron con mucha fuerza tanto en la parte cualitativa como en la cuantitativa, que tiene que ver con la cultura digital y la digitalización. Trabajamos con una guía de entrevistas, fueron entrevistas en profundidad, con una guía abierta, dividida en 3 dimensiones. Uno que tenía que ver con el contexto del COVID, para ver cuáles eran las impresiones y las definiciones de cada uno de los entrevistados sobre la etapa que estamos viviendo y el efecto del COVID en las industrias culturales y creativas. Otro vinculado a las políticas públicas y la percepción, ¿no?, sobre políticas públicas e iniciativas del sector privado vinculado a esta coyuntura particular. Y después las otras 2 partes tenían que ver más con tratar de revisar la mirada sobre las industrias culturales y creativas en estas circunstancias, y también empezar a reflexionar y a indagar sobre cuáles eran el panorama, los escenarios que pensaban para la etapa post-pandemia. Otro aspecto que tuvimos en cuenta y que estamos trabajando tiene que ver con el derecho a acceder a los bienes, servicios y contenidos culturales, como también a participar en la producción de los mismos, como establecen los documentos de UNESCO de 1980 y de 2005. Dividimos a los informantes clave en 3 grupos: el ámbito estatal, el ámbito empresarial y el tercer sector. Y también tratamos de trabajar en el proceso de selección, de incluir mujeres, personas afrodescendientes, personas autorreconocidas como transgénero, referentes de experiencias periféricas o residentes en ciudades no capitales, para tratar de correr la mirada de las metrópolis, referentes de la economía popular y comunidades originarias. Respecto de la metodología que llevamos adelante en la dimensión cuantitativa, el trabajo cuantitativo planteó un desafío a partir de un trabajo que ya se viene haciendo hace muchos años, que es intentar alcanzar la estandarización de la información que se va generando, que se genera en cada país. Entonces ahí nosotros partimos de una red y de un trabajo muy importante que venían haciendo los países a través de SICSUR y del Mercosur Cultural, y desde ahí fuimos tratando de avanzar sobre nuevos estándares. Hay un problema o una característica de esta investigación que la hizo diferente a otras, es que estábamos trabajando sobre el año en curso. Y eso también dificultó el relevamiento de datos, porque generalmente la mayoría de los datos estadísticos cuantitativos se trabajan a año vencido, digamos, a año terminado, y nosotros tuvimos que intentar recabar indicadores o datos que tenían relevamiento mensual o bimensual, trimestral, semestral, pero eso fue una dificultad extra para la posibilidad de conseguir datos 2020.
También igual trabajamos, y fueron muy útiles, datos de los años previos que tratamos de trabajar de manera ponderada. Respecto de eso, las características de las fuentes, que hay en la mayoría de los casos hay información de stock disponible, el tema del tiempo, como les mencionaba recién, la escala temporal, ¿no? Que muchos datos se relevan de manera anual y no mensual, y después tratar de seguir trabajando sobre los marcos estándar, los indicadores estándar, en donde ahí hay una referencia muy importante de los países que ya tienen cuentas satélites de cultura, que nos resultaron de utilidad para poder tratar de generar información común de toda la región. Respecto del relevamiento de datos cuantitativos, trabajamos en 3 niveles de complejidad, teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo de las áreas estadísticas y sobre todo estadísticas culturales de cada país. Uno que tiene que ver con la que nosotros llamamos medidas de distanciamiento social, ¿no? Un relevamiento sobre los niveles de suspensión, cancelación o modificación de actividades dentro de las industrias culturales y creativas. Otro aspecto tuvo que ver con la medición de indicadores no monetarios para tratar de ponderar el impacto del volumen físico de la suspensión o reducción de actividades de las industrias culturales y creativas. Y después, por último, tratar de avanzar todo lo posible en el relevamiento de indicadores monetarios, sobre todo tomando como referencia el valor agregado bruto y los indicadores de empleo. Por último, la tercera dimensión del proyecto tiene que ver con un relevamiento que hicimos en conjunto con los países de las distintas iniciativas que llevaron adelante los países vinculados a las industrias culturales y creativas durante el año en curso, en el año 2020. Relevamos 230 políticas de 10 países, 3 áreas de actuación divididas en 15 categorías, que ahora les voy a contar las áreas y las categorías. Identificamos para la recolección de datos, trabajamos a partir de información generada por organismos internacionales, por los sitios web de los estados y obviamente, como les venía comentando, a través de un trabajo de consulta y de trabajo conjunto con los referentes de los puntos focales de cada país para terminar de relevar y completar la información sobre las acciones e iniciativas llevadas adelante por los países, por los estados. Ahí tuvimos que definir y recortar qué acciones o qué iniciativas entraban y qué no, y la decisión metodológica fue recortar a acciones, iniciativas, políticas públicas de los estados nacionales vinculadas a las industrias culturales y creativas de la región específicamente, y a su vez trabajar las políticas estructurales, digamos, las que eran parte de la agenda de los gobiernos, sumado a las que aparecieron de manera frente a la emergencia como iniciativas nuevas, y también a las políticas que ya existían y los gobiernos decidieron ampliarlas, extenderlas, aumentar la capacidad, extender el universo, el tiempo, etc. Para ordenar este conjunto de políticas públicas y poder clasificarlas, las dividimos en 3 áreas de actuación. Una que tiene que ver con la creación orientada a la oferta de industrias culturales y creativas, vinculada a la creación, producción y difusión. Otro vinculado a la demanda, políticas orientadas al acceso a la cultura, a la distribución y exhibición. Y por último, un área de actuación vinculada a la reactivación y a medidas transversales para las industrias culturales y creativas.
Dentro de la primera área de actuación señalamos una serie de tipos de políticas que formaban parte. Las leo rápidamente: adaptación de los modelos empresariales, creación de competencias, apoyos directos, encargos y compras de obras, fortalecimiento de infraestructuras, prestaciones sociales, flexibilización temporal de las obligaciones reglamentarias, préstamos en condiciones preferentes, dispositivos de participación y evaluación de necesidades, compensaciones por la pérdida de ingresos, desgravaciones fiscales y reducción de cargas sociales. Dentro de la segunda área de actuación, promoción de contenidos nacionales y estimulación de la demanda. Y por último, en la parte de reactivación, que son las políticas que ya están apareciendo cada vez más en este momento, protocolos y medidas de reapertura y cooperación internacional. Para finalizar la presentación, señalarles rápidamente cuáles son los cruces que estamos pensando vinculados a las políticas públicas. Unos tienen que ver con las áreas de actuación, vinculado a las áreas de actuación a nivel regional y a nivel de país, los tipos de política a nivel regional y a nivel de país, y después los sectores a los que estaban dirigidos o que contienen las políticas, también a nivel regional y a nivel país. Y por último, los destinatarios, que ahí ordenamos los destinatarios entre personas físicas, pymes, sindicatos, grandes compañías y tercer sector, y también lo estamos ordenando a nivel regional y a nivel país. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos y todas y dejo abierto para todo tipo de comentarios, preguntas y consultas. Bueno, muchas gracias, Matías. Pienso que la presentación de los avances y los desafíos identificados por este proyecto pueden utilizarse como punto de partida para la construcción de una agenda de trabajo común tan necesaria para la región. Pienso en la idea de bien público regional, ¿no? En ese sentido. Invito entonces a los panelistas a que nos compartan algunas reflexiones en torno al proyecto regional que se encuentra en marcha, pero también sobre los siguientes interrogantes que me parecen pueden guiar a modo de coordenadas el trabajo regional. Al momento de medir el aporte de las industrias culturales y creativas en la economía nacional, ¿se debe tener en cuenta solo los aspectos monetarios? ¿Cuáles son los aspectos cualitativos más relevantes a tener en cuenta? ¿Cómo juega la reconversión tecnológica? Y finalmente, ¿cuál es el rol y el alcance de la cooperación internacional para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, así como para la construcción de un sistema regional de indicadores culturales? Para responder estas preguntas, bueno, le tocó en esta primera parte a Juan Felipe, a ver que nos ayude que nos comente sus impresiones y que nos ayude a reflexionar al respecto. Juan Felipe. Gracias, Maxi, gracias a todos por la invitación y la oportunidad que tenemos de contar un poquito lo que estamos haciendo al mismo tiempo que responder los interrogantes que nos acaban de mencionar. Pues yo diría que el proyecto en general, nosotros estamos muy complacidos porque pone sobre la mesa una serie de cuestionamientos que hemos abordado nosotros en Colombia y que también se han abordado en el entorno internacional, y que permiten mejorar el diseño de las políticas públicas. Yo diría que ese es el principal aporte de todos estos procesos en los que nos encontramos trabajando, porque pues básicamente lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, nosotros saludamos con mucha simpatía el proyecto, estamos muy complacidos, como lo decía, y creería que con respecto ya a las preguntas que nos hacías, pues efectivamente hay aspectos monetarios y no monetarios. Creo que los dos son importantes medirlos. Y para los aspectos monetarios, pues las cuentas satélite, a mi modo de ver, son la herramienta más importante que existe por sus características, porque tienen un marco homogéneo que facilita la comparabilidad, algo que es estratégico en estos temas, porque tienen una continuidad bastante importante. Y es que el hecho de tener las publicaciones anuales
nos permite ir viendo la evolución en el tiempo y porque son confiables, es decir, el hecho de que las cuentas satélite estén dentro de los institutos de estadística facilitan la credibilidad de los resultados. Y naturalmente, pues lo cualitativo también es bastante importante porque a veces el dato frío no permite hacerle una lectura completa. Esa completitud en el análisis se asegura cuando se complementa con los temas cualitativos. Entonces, el tema de las encuestas, las entrevistas, los grupos focales, el face-to-face cuando uno está con los actores del sector y te están contando los testimonios de viva voz, pues facilita un poco esos procesos de estructuración y análisis completo de los datos que tenemos. Con respecto al segundo punto sobre qué es lo más importante, pues yo diría que es aquello que permita mejorar la política pública, porque no sé si en los demás países puedan coincidir con nosotros, pero a menudo nos encontramos frente a tal cantidad de datos que uno no sabe qué hacer con toda esa información. Entonces también es que conseguir información solamente por tenerla pues no es el objetivo. El objetivo es encontrarle el uso útil, hacer un gerenciamiento de la información es clave porque si no terminamos metidos en una serie de bases de datos de tal magnitud que es imposible analizarlas. Entonces sí creo que lo cualitativo más importante es aquello que permita completar la foto completa, de tal forma que el análisis de la política pública al final termine produciendo algo que sea útil para el sector, ¿no? Finalmente somos servidores públicos y eso significa que le servimos al público, que es para servirle a la gente. Entonces, si estamos en este sector que, como lo mencionaba Ariela, pues se caracteriza por alta informalidad en algunos subsegmentos, entonces, pues claro, atender las necesidades de los más vulnerables es lo que yo diría que es lo más importante de ese análisis cualitativo. Con respecto a la reconversión tecnológica, voy a ir rápido porque sé que tenemos poco tiempo, pues la gran conclusión, a mi modo de ver, de todo esto que está pasando es que la tecnología y las TIC llegaron para quedarse. Y que hay que aprovechar esas nuevas vitrinas, el sector tiene que ser consciente de eso y hay unas experiencias muy bonitas, muy interesantes que vale la pena compartir. No sé si ustedes se hayan dado cuenta que J Balvin, uno de los principales artistas colombianos en el contexto internacional, pues hizo un concierto en Fortnite, que es un juego que al que además se puede acceder en línea y eso fue un éxito total y creo que ese tipo de experiencias tan novedosas son muy interesantes porque permiten mostrar la capacidad del sector para sobreponerse, ¿no? Claramente el sector de las aglomeraciones, todos los sectores culturales que tienen que ver con espectáculos, pues han sido los más afectados porque fueron los primeros en cerrar, van a ser los últimos en abrir, pero esa palabra que hoy está tan de moda y que ya a veces suena tan repetitiva, pues sí es evidente en el sector y es que se han logrado reinventar. Asimismo, tenemos unas experiencias en materia de cocinas ocultas. Nosotros medimos acá la gastronomía tradicional, lo más asociado como a las recetas ancestrales, que aunque sean muy poquito de parte del sector gastronómico, pues son relevantes porque permiten darle esa continuidad a esa parte de la historia nacional y hay un fenómeno que se conoce como cocinas virtuales o cocinas ocultas en el que le permiten a la gente de estos sectores no hacer inversiones tan grandes como las que se requieren para montar un restaurante, sino que simplemente les montan la cocina en los sectores en los que hay más demanda de domicilios o de deliveries y ellos solo se concentran en la preparación, ¿no? Y les aseguran como toda la cadena productiva para que puedan ofrecer. Entonces, estos nuevos modelos de negocio que se están viendo, pues la verdad es que muestran que la competencia va a ser cada vez más agresiva y eso pues es difícil para los creadores, pero para los consumidores de la cultura y de la creatividad, pues los termina favoreciendo porque estamos frente a una oferta bastante grande. Y el rol del Estado en este caso entonces es garantizar la presencia de los contenidos nacionales, porque como antes, pues las major, en el caso de la música, por ejemplo, pues abarcaban la mayor cantidad del mercado y nosotros en nuestra región tenemos que esforzarnos por no desaparecer, porque nuestra cultura sigue apareciendo. Entonces, en esa medida, atender a las principales necesidades de nuestros agentes del sector, creería yo que es el rol más importante del Estado y en esa medida, pues nosotros nos hemos enfocado en garantizar la financiación
porque es la principal necesidad que muestran cuando uno encuesta a los actores del sector, y es la necesidad de recursos. Y finalmente, con respecto al rol de la cooperación internacional, decir que este tipo de espacios nos sirven para hacer eco de todas esas experiencias exitosas y aprender conjuntamente y lograr la cooperación sur-sur, ¿no? Porque estamos metidos en un mundo de una competencia, como lo decía, que cada vez es más agresiva, que cada vez es más feroz, y pues al menos entre nosotros lograr generar ese conocimiento, esos análisis, el impacto, la red de investigación, bueno, todo lo que estamos haciendo como en este foro creo que es bastante importante. Entonces voy a cortar ahí para darle espacio a mis compañeros, creo que me extendí un poco. Bueno, Juan Felipe, muchas gracias. Me parece que bueno, son muchos los conceptos interesantes que has mencionado. Me quedo con la idea de gerenciamiento de la información atada con la importancia del rol del Estado, ¿no? Ahora quisiera darle la palabra a Natalia Ríos del Sistema de Información para que también nos comente sus impresiones. Nati. Hola. Bueno, primero que nada, mandarles un saludo de parte de Luciana de Fuentes, que no pudo estar el día de hoy por razones de fuerza mayor, pero bueno, acá estoy yo, que más o menos en estos temas estuvimos trabajando intensamente por ser parte también del proyecto, como parte de Uruguay. Bueno, felicitar obviamente la iniciativa porque realmente yo creo que marca, lo dijo Ariel y lo dijeron todos, pero marca un hito para la región este trabajo, o sea, más allá de la existencia de SICSUR, que ya creo que habilita que esto haya fluido de la forma que fluyó. De todas formas, el proyecto marca un hito porque en sí resultó en un intercambio muy rico y resultó en una continuidad que también quizás las reuniones de SICSUR siempre están espaciadas, dependen de las presidencias y bueno, y se van dando, y esto generó como una fluidez en el trabajo y un intercambio muy interesante. Y creo que nos propone muchas cosas a futuro. En relación a la medición, sí, por supuesto que tienen que considerarse tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. En general, incluso a la comunidad artística o a la comunidad cultural le interesa mucho más o se sienten más identificados cuando abarcamos el universo de lo cualitativo, o sea, por lo menos pueden conectar más con ese aspecto, porque el número capaz que frío no explica mucho o no dice mucho, y ponerlo en contexto es imprescindible, como en cualquier investigación, pero en la cultura creo que incluso más. Después, lo que tiene que ver con la convergencia digital, coincido plenamente con lo que dijo Juan Felipe, se nos vino arriba, o sea, se nos presentó y se aceleró. Creo que es momento de que todas estas prácticas o las estrategias que desarrollaron todos los distintos sectores en la cultura, en las industrias creativas, fueron desarrollando sus propias estrategias para ir hacia lo digital, y sería ahora también de nosotros ahora apoyar esas estrategias porque son el futuro y el presente ya, y bueno, y es como que creo que es como pasa en la educación, todas las estrategias que se tuvieron que desplegar obligadamente por la pandemia, ahora es hora como de empezarlas a institucionalizar o bueno, darles cabida y a toda esa creatividad que se tuvo que poner a la orden del momento y de la coyuntura. Y respecto a lo de la cooperación internacional, nuevamente rescato lo mismo, que es un hito y que en sí me parece que estas instancias de cooperación, o sea, esto da cuenta, el proyecto da cuenta de lo importante que es la cooperación y lo que puede significar para los países estas instancias, sobre todo, lo digo desde un sistema de información que en su momento era más pequeñito y que ahora está creciendo, y que en realidad nutrirse de las experiencias de otros países y de los sistemas de información que ya están más desarrollados o que tienen cuentas satélites más actualizadas, todo este intercambio es poderosísimo, y creo que bueno, que nada, todo para adelante, y felicitaciones a todos y a todas. Gracias, Nati. Interesante también tu aporte. Me parece que es necesario seguir incorporando a la agenda de trabajo de la cooperación regional la importancia de seguir fortaleciendo los sistemas de información cultural, ¿no? Le damos la palabra a Roberto del Rivero, de la Secretaría de Cultura de México. Roberto. Maxi, muchas gracias. Recupero mucho de las intervenciones y de la presentación de Matías de hace unos minutos, y creo que quedan varias asignaturas pendientes por reflexionar. Sin duda, esta crisis sanitaria nos ha puesto de frente a la enorme necesidad de modificar por completo las conductas y las formas en las que las personas creamos y consumimos cultura.
ha roto por completo el paradigma, es un fenómeno disruptor que pega en la raíz misma del fenómeno cultural, que es la convivencia. Y tenemos muchos pendientes que resolver en ese sentido. Decía Juan Felipe hace unos segundos, nos hemos adaptado en grandes medidas, ¿no? Este estudio cuantitativo y cualitativo ha dado cuenta de cómo ha evolucionado o cómo dimos un salto cuántico rumbo a la adopción masiva de tecnologías de la información para difundir contenidos culturales, para acercar a los públicos a los contenidos culturales. Sabemos claramente que hay enormes masas de personas que ahora recurren a los medios digitales y que están habitando ahí. Ese enorme avance, sin duda, no se va a perder, pero eso abre además muchos otros cuestionamientos. Por lo menos en el caso mexicano, abre muchísimas preguntas que tienen que ver con igualdad de acceso. Aunque se abren enormes canales, tampoco todos pueden acceder a ellos y tampoco todas las formas de manifestación cultural que hay en una nación, que es increíblemente rica y diversa, tienen justa cabida en esta clase de medios. Por otro lado, también tenemos el reto de, aunque no forma parte necesariamente de la interacción creador, productor de cultura, empresario cultural, pequeño productor independiente, como sea, y su público objetivo y destinatario, tenemos el problema de que factores como la falta de acceso a la tecnología o algo tal vez un poco que parece un poco más lejano, la falta de bancarización de ciertos sectores les impide acceder a ciertos bienes y servicios. Hay cadenas que sí quedan completamente rotas y que no se van a recuperar o que se irán recuperando paulatinamente conforme otros sectores se detonan. Pienso, por ejemplo, en la producción artesanal. Esta seguramente irá creciendo y irá evolucionando y podrá recuperarse paulatinamente conforme otros sectores como el del turismo empiecen a reactivarse, conforme el comercio al por menor funcione de una manera más fluida. Esta clase de retos conviene también tenerlos a la vista porque sabemos que el sector de la cultura es muy informal en muchos países. Esto quiere decir que quienes la producen, quienes la generan, quienes desarrollan alguna de sus múltiples manifestaciones, es posible que estén mucho más lejos de los recursos que ahora estamos usando para echarla a andar. Habrá que pensar en esa otra clase de actores para que el diseño de políticas públicas pueda ser lo más abarcador y comprensivo. Esta clase de esfuerzos en las que se pueden reunir datos e impresiones de las personas, en las que el universo quali y quanti se suman y crean perspectivas mucho más amplias, son, creo que, de los mejores experimentos para construir no una fotografía instantánea del momento, sino un método para construir aproximaciones sucesivas. Algo nos ha quedado claro en México recientemente y es que la epidemia no va a parar este año. Estamos viendo el fenómeno con preocupación a nivel mundial, de cómo las curvas siguen comportándose caprichosamente y en Europa se han disparado. En México han mantenido un ritmo estable, pero tenemos que ser cautos. En Estados Unidos, que es nuestro vecino de la barda del norte, tenemos un fenómeno expansivo descomunal. Esto nos obliga a ser muy cautos y, por supuesto, a pensar que el futuro inmediato sigue siendo de gran incertidumbre y que nuestro diseño de políticas públicas tiene que permanecer en el tiempo, no solo para responder a esta emergencia actual, sino para preparar las que siguen. En este sentido, creo que la cooperación internacional, sin duda alguna, es la única y la mejor forma de crear experiencias conjuntas y de valor. Si no construimos entre todas las naciones, sobre todo las que tenemos este fuerte parentesco y relación cultural, pues no generaríamos una batería, un conjunto adecuado y útil de mecanismos y políticas, no solo para entender nuestra realidad regional, sino para reaccionar a fenómenos como el que ahorita nos ocupa. Yo la verdad es que me congratulo de haber participado en este esfuerzo junto con todo el equipo de la Secretaría de Cultura que estuvo involucrado, y valoro mucho el enorme esfuerzo que Matías, que Ariela, que Natalia, que Maxi, todos los equipos con los que nos estuvimos reuniendo hicieron este esfuerzo. Es la primera vez que me toca ver un esfuerzo de esta envergadura con tal rigor y en tan corto tiempo. La verdad es que
queda como una estupenda experiencia que deberemos repetir todos. Muchas gracias, Maxi. No robo ya más tiempo porque estamos cerrando también. Sí, gracias Roberto. Sí, la verdad que es una experiencia inédita, un hito, como decía Natalia, y solo quiero agregar que estos encuentros, este encuentro de referentes en este sentido, me parece que es necesario seguir fortaleciéndolo y seguir encontrándonos, ¿no? Porque salen cosas interesantes, me parece que esta reflexión nos fortalece como región. Así que, bueno, sin duda son muchos los interrogantes que quedan abiertos, pero a partir de los análisis que ustedes y las reflexiones que ustedes arrojaron, nos permitimos ensayar algunas respuestas posibles, ¿no? Y a partir de eso, generar coordenadas para un trabajo regional que sea un poco más, que esté un poco más atento a la realidad de los sectores de la cultura, ¿no? Así que bueno, para terminar, porque ya quedan 2 minutos, vamos a les agradezco a todos los panelistas por el tiempo que nos dedicaron. También le agradezco a la organización y al equipo técnico del GIFAC. Y bueno, y a todos los participantes que nos acompañaron en el día de hoy desde sus hogares. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias, Maxi. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, saludos. Natalia, Ariela, Matías, Muchas Juan, gracias. Gracias. qué gusto verlos. Realmente, que estén bien.